Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 16. Fin del juego. Prólogo, el colapso de todo orden. En otro mundo se podía encontrar orden, el mundo semifísico que se superponía perfectamente a los reinos más espirituales, como los mundos elemental y demoníaco. Este mundo, que nunca se cruzó con ningún otro, albergaba tres fuerzas principales que competían por la supremacía total. Uno eran los místicos, que tramaban planes grandiosos para invadir otros mundos. Uno eran los insectores, principalmente ocupados en expandir su propio refugio. Luego estaban los críptidos, que desperdiciaban sus días en batallas y destrucción interminables. Una vez, hubo otra fuerza que había venido de otra dimensión, pero una de las otras tres los había destruido a ellos y a la dimensión de la que provenían. Tal era el alcance de los poderes incomparables de este trío. Los místicos y los insectores habían construido cada uno una sociedad jerárquica con un rey en la cima. Los de las clases bajas no eran más que peones que cumplían fielmente sus órdenes, sin siquiera gozar de su propia voluntad. Los críptidos eran diferentes. Aunque eran formas de vida semi-espirituales, se habían desarrollado de una manera que los acercaba lo más posible a lo completamente espiritual. La reproducción todavía era una cuestión de descendencia que se separaba de sus padres, pero la mayoría de los críptidos eran individuos únicos, creados espontáneamente a partir de magículas. Los críptidos podrían ser diferentes en su composición biológica a los insectores, pero sus características eran bastante similares a las de la clase dominante insectora. Sin embargo, a diferencia de los insectores, rara vez se agrupaban, ya que cada críptido individual poseía una notable capacidad de lucha. Eran astutos y extremadamente beligerantes, a pesar de su falta de inteligencia, y no había ningún sentido de cooperación entre ellos, cada uno motivado únicamente por el atractivo de expandir su propio dominio. Por lo tanto, los críptidos se encontraban actualmente en un estado de guerra civil total. Dada la forma en que actuaba cada una de estas tres fuerzas, simplemente no había forma de que pudieran vivir en armonía dentro del mundo al que llamaban hogar. Los místicos y los insectores habían estado luchando durante casi una eternidad. Solo cuando la cantidad de críptidos se disparó hasta el punto de perder completamente el control, estos dos amargos enemigos soltaron las armas y lucharon juntos para destruirlos, un momento en la historia que se había repetido desde tiempos inmemoriales. Por eso, estas razas nunca habían descansado en su búsqueda de un dominio más seguro. Sus ojos escaneaban el universo fuera del suyo mientras planeaban sus hipotéticas invasiones. Eso, por supuesto, no sería fácil. Incluso con una esperanza de vida que superaba a la de los humanos, y cuerpos que la enfermedad o las lesiones nunca podrían recibir, aún tenían que lograr su sueño anhelado. El primer problema era que todavía no tenían una manera fácil de abrir un camino de invasión a otros mundos. Ocurrieron fisuras en el espacio, causadas por catástrofes únicas llamadas vibraciones espaciotemporales, pero ocurrieron solo una vez cada milenio, e incluso entonces, duraron solo una pequeña cantidad de tiempo. Enviar un gran ejército a través de ellos sería absolutamente imposible. Todo lo que pudieron hacer fue enviar un equipo de avanzada para construir una base de operaciones. Sin embargo, hubo excepciones. Estos tomaron la forma de una puerta, una grieta que conecta dimensiones que se fijó en su mundo, conocida por la población como las puertas del infierno o la puerta del inframundo. El uso de esta puerta hizo que fuera muy fácil escapar de su mundo, pero como estaba bajo el control de la raza demoníaca, a los agresores, las diversas especies que intentaban invadir otros mundos, se les negó el acceso. Por eso estaban tan interesados en intentar tomarla, pero por ahora todo el mundo estaba en un estado de distensión. Pero una persona no estaba contenta con este equilibrio, alguien que, de hecho, lo odiaba constantemente. Su nombre era Felbai, el señor místico. Esta perpetua relación a tres bandas hizo que su odio ardiera aún más ferozmente, convirtiéndose en un infierno que podría consumir el mundo en el tiempo. Felbai podía recordarlo todo. Beldanaba creó muchas especies y razas, pero la tarea de sustentar al mundo no era solo suya. Había otros seres dispuestos a ofrecer su ayuda y Felbai fue el primero en dar un paso al frente. La raza de los ángeles era un pueblo sin voluntad propia, creado solo para ayudar a Beldanaba con su trabajo.
El nivel más alto de existencia entre los ángeles se llamaba serafines. Había 7 en total, y cada uno tenía suficiente energía para trascender incluso a un señor demonio despierto. Al recibir nombres otorgados por Beldanaba, se convirtieron en los llamados 7 ángeles primordiales, seres equivalentes a dioses. El primero de estos 7 fue Felbai, quien más tarde se convirtió en el fundador de la raza mística. Felbai, quien ganó su propia voluntad junto con su nombre, juró lealtad a Beldanaba, guiando a los ángeles y pasando muchos años como su asistente personal. Nacieron más y más especies, una tras otra. El loco rey de los gigantes, la reina de las hadas que supervisa las estrellas, el fundador de los vampiros, una raza creada para construir una civilización en los planetas. Lentamente, evolucionaron de formas de vida espirituales a semi-espirituales, luego a carne y sangre puramente físicas, perdiendo su vida eterna, pero ganando una diversidad incalculable en el camino. Entonces, por fin, nació la humanidad y su destino se entrelazó con un mundo paralelo en otra dimensión. Eran fértiles, capaces de adaptarse a su entorno, tenían egos ricamente individualistas, junto con una curiosidad en sintonía con los misterios del mundo. Beldanaba estaba encantado. Amaba a esta frágil especie más que a cualquiera de las demás. Entonces decidió eliminar cualquier amenaza del mundo que pudiera impedir que los humanos siguieran existiendo. A Felbai también se le asignó la tarea, y con sus propias manos, derrotó a una serie de posibles amenazas y monstruos. Pero el último adversario que quedaba era complicado. Fue Ibalaje, el dragón destructor de mundos que más tarde se convertiría en rey de los críptidos. Nadie sabía de dónde venía Ibalaje ni, de hecho, cómo llegó a su creación. Llegó hasta aquí desde algún rincón oscuro del universo o desde el borde de otra dimensión. Lo único que sabían con certeza era que se trataba de un desastre encarnado. Era tan poderoso como un dragón verdadero, pero carecía tanto de inteligencia que la comunicación era imposible. Debido a sus instintos destructivos, tenía el potencial de destruir el mundo entero a tiempo. Ni siquiera el propio Felbai podría soportarlo en una batalla a uno. Entonces, al final, Beldanaba, que no podía soportar ver esta lucha aparentemente interminable, intervino y desterró a Ibalaje a otro mundo. Asignó a Felbai para que lo vigilara, pero Felbai le aconsejó que matara al monstruo antes de que causara más problemas. Era demasiado peligroso, dijo. Pero Beldanaba se negó, afirmó que Ibalaje podría obtener inteligencia a tiempo. Mientras esperaban, sin embargo, este otro mundo se llenó hasta el tope con las magículas de Ibalaje, y así nacieron los críptidos. Estos críptidos, que en realidad no eran más que versiones inferiores del propio Ibalaje, pasaban sus días satisfaciendo sus instintos agresivos y luchando sin fin. No necesitaban comida ni agua y tampoco tenían miedo de morir. Eran el mayor fracaso que cualquier dios había creado jamás. Incluso Felbai, por muy ferviente seguidor de Beldanaba que fuera, los consideraba nada más que criaturas verdaderamente desdeñosas. Así pasaron los días. Felbai de vez en cuando sometía a los críptidos si se volvían demasiado locos. Luego, con el tiempo, se produjo un cambio. Como para demostrar que Beldanaba tenía razón, un ser inteligente y consciente surgió de los críptidos, el señor de un nuevo grupo de seguidores heréticos. Y para gran disgusto de Felbai, Beldanaba se regocijó por el evento, otorgando a esta criatura un nombre. Tal fue el nacimiento de Ceranus, el señor de los insectos. Y aunque no recibió órdenes de Beldanaba para hacerlo, Ceranus comenzó a exterminar a los críptidos que perdían el control de sí mismos. Era simplemente su instinto de lucha apoderándose de él, pero Beldanaba aún lo aprobaba. Eventualmente, Ceranus creó sus propios insectores que sirvieron como su ejército personal. En poco tiempo, crecieron hasta convertirse en una facción de pleno derecho. El propio Felbai también se transformó, después de haber estado expuesto a la magículas durante tantos años, ya no era un serafín, y los ángeles que dirigía también se habían transformado en una nueva raza. Felbai no fue el único miembro de los 7 ángeles primordiales que vino a este mundo desde el reino celestial, donde vivía Beldanaba. 3 de ellos permanecieron al lado de Beldanaba, y otros 3, Sarario, Ovela y Cornu, siguieron a Felbai, ayudando a administrar este mundo.
Ahora estos 4 ángeles habían sufrido una mutación, evolucionando hacia una raza conocida como ángeles místicos. Los ángeles restantes también se transformaron, desarrollaron su propia sensibilidad y se convirtieron en místicos, un tipo de demonio con forma humana. Así nació una especie completamente nueva, completamente liberada del conflicto entre demonios y espíritus. A lo largo de muchos eones, lentamente se fue forjando una nueva relación. Felbai y Ceranus no coincidían mucho, pero ambos aún se reconocían como una herramienta útil para lidiar con los críptidos. Tenían un acuerdo tácito de no interferir entre sí, por lo que construyeron una especie de relación de cooperación. La desaparición de Beldanaba rompió esta conexión. Al principio todos creyeron que regresaría enseguida. Pero incluso después de que pasaron los siglos, no hubo señales del regreso de Beldanaba. Felbai no estaba seguro de qué pensar. Entonces se le ocurrió de repente la idea. Quizás Beldanaba los había abandonado. De lo contrario, no había explicación de por qué el dragón verdadero supuestamente inmortal no había vuelto a la vida. ¿Y si eso fuera correcto? Fue un hecho odioso y lamentable de procesar para Felbai. Todos los humanos del planeta, no solo ellos. Los elfos, los enanos, los hombres bestia, incluso los demonios. Los odiaba a todas estas razas clasificadas como demi-humanos, a toda la humanidad. Quería destruirlos, porque cualquiera que le hubiera quitado a Beldanaba no merecía vivir. Quería unificar el mundo creado por Beldanaba con sus propias manos y luego, concluyó, traería su condena final sobre todos los que habían cometido ese gran pecado mortal. Entonces, el mundo tan amado por el dios Beldanaba sería pintado con sus propios colores, su diversidad destruida para poder crear un mundo para que él mismo lo gobernara. Oh, Beldanaba, mi dios. Si deseas castigarme, adelante. No buscaría nada más. Así que, por favor, date prisa o tu mundo dejará de existir. Así actuó Felbai, el señor místico, como si estuviera poniendo a prueba a los propios dioses. Así fue el nacimiento de las razas mágicas, el eterno adversario de la humanidad. Felbai se acercó por primera vez a Ceranus, sugiriendo que podrían unirse para destruir a los críptidos y utilizar ese impulso para invadir el planeta. Pero... ridículo. Solo hay uno lo suficientemente digno para enviarme órdenes, y ahora que se ha ido, haré lo que quiera. Rechazó rotundamente la oferta sin mayor consideración. Eso enfureció a Felbai, no tanto por la negativa sino por la actitud frívola de Ceranus, como si supusiera que Beldanaba había caído para siempre. Entonces serás el primero en morir. Ahora dirigió toda su ira hacia el insecto. Si los dos se hubieran unido entonces, tal vez podrían haber eliminado a Ibalaje, el dragón destructor de mundos, y a los críptidos que se encuentran debajo de él. Pero ese sueño quedaría eternamente incumplido. El mundo al que llamaban hogar cayó en una era de caos, y así comenzó el estancamiento a 3 bandas. Pasaron muchos años. La situación se mantuvo en un estancamiento. Mientras Beldanaba no resucitara, no había forma de regresar al mundo original desde este. Muchos hicieron todo lo posible por apoderarse de la única puerta operativa, pero los demonios siempre se interponían en su camino, y el peor de todos se llamaba Negro, que parecía vivir solo para la emoción de la batalla. Despreciaba a la raza mística, viéndolos impulsados por una magia inferior, una chusma de enemigos que desafiaba la voluntad misma de Beldanaba. Desde el punto de vista de Felbai, nada podría ser más repugnante. En todo caso, fue el mismo Negro quien fue lo suficientemente tonto como para interponerse en el camino del renacimiento de Beldanaba, pero era imposible destruirlo. Incluso en el ámbito físico, un demonio primigenio era simplemente demasiado difícil de manejar, pero en esta otra dimensión, y especialmente en el reino al que los demonios llamaban hogar, podía acceder a un poder sin restricciones. En los mundos espiritual y semimaterial, donde la fuerza de la voluntad de uno se traducía directamente en la influencia de uno sobre los demás, era casi invencible. Eso, por supuesto, era igualmente cierto para Felbai. Incluso si peleaban, sabía que no resolvería nada. Lo correcto era ignorarlos,
por mucho que lo irritara. De todos modos, regresar al mundo donde vivía Beldanava estaba resultando extremadamente difícil. Incluso cuando se abrió una brecha entre dimensiones en el otro mundo, todo lo que había más allá era algún otro planeta desconocido. Intentaron invadirlo también, pero consiguieron poco aparte de evitar el aburrimiento. Pero justo cuando la falta de progreso comenzaba a frustrar verdaderamente a Feldvai, se presentó una oportunidad. ¿Puedes oírme, Feldvai? Una voz misteriosa habló directamente en la mente de Feldvai. ¿Quién es?, él preguntó. La voz fue amarga en su respuesta. Soy la voluntad que vive dentro del poder. Todavía no soy libre y por eso me llamo a mí mismo Ludora. Me acerqué a usted porque supongo que usted y yo compartimos el mismo objetivo. Ludora. El nombre le resultaba familiar. Pertenecía al amigo cercano de Beldanava, una figura parecida a un discípulo y un hombre famoso como el héroe original. No estaba claro lo que quería decir con la voluntad que vive dentro del poder, pero Feldvai todavía sentía curiosidad por saber qué quería el supuesto Ludora. Cualquiera que sea su objetivo, razonó, si lo encuentro frívolo, rastrearé el origen de esta voz y la destruiré. Entonces Ludora siguió hablando. Mi misión es restaurar a Beldanava el creador y nada más. ¿Qué? Los ojos de Feldvai se iluminaron. Las palabras le parecieron sinceras y ciertamente despertaron su interés. Así que se comprometió con esta voz al contenido de su corazón, ya no le importaba lo que fuera. Lo que descubrió fue que la voz pertenecía a Michael, señor de la justicia, una habilidad definitiva creada por Beldanava. Nunca dudó de las palabras ni por un momento, porque estaba consciente de muchos detalles personales que solo Beldanava conocería. Así, Feldvai prometió cooperar con Michael, señor de la justicia. Muy bien, dijo. A partir de hoy, tú y yo somos camaradas. Pero va a ser engorroso si no tengo un nombre para llamarte. Ridículo. Ya tengo un. Feldvai interrumpió la fría respuesta robótica. Ludora, no parece del todo bien, ¿verdad? Voy a llamarte Michael en su lugar. Fue un comentario divertido, pero el cambio que provocó fue dramático. Hizo que el señor de la justicia, que hasta ahora tenía poca conciencia de su gobierno como Manas, desarrollara una mente definida propia. Supongo que debo agradecerte por esto, Feldvai. No te reconoceré como mi verdadero maestro, pero una vez que recupere todos mis poderes de manos de Ludora, mi maestro temporal, te otorgaré una parte de ellos. Qué interesante, Feldvai respondió. Pero en lugar de rechazar la oferta, sugirió una alternativa. No, no, ¿por qué no eres tú el maestro? Si no hago algo con Seranus, mi cuerpo principal nunca abandonará este reino. Odio a Seranus y él tampoco confía en mí en absoluto. ¿Por qué no negocias con él y le haces ver las cosas a nuestra manera? Esa era la verdad. Este giro de los acontecimientos no podría haber deleitado más a Feldvai. Se alegró de ver que no era el único que pensaba que Beldanava se había ido para siempre, y si esta voz iba a trabajar para su resurrección, no había razón para rechazarla. En comparación, la cuestión de quién era el maestro de quién era simplemente una sutileza. Además, Feldvai y Seranus tenían una disputa de larga data. Feldvai no pensó que alguna vez perdonaría a Seranus, por lo que era mucho más probable que Michael pudiera persuadirlo. Y Michael parecía que podía hacerlo, o, al menos, la intuición de Feldvai así se lo decía. La voz le recordó a Beldanava de alguna manera, estaba seguro de que Seranus le prestaría atención. Entonces, por ahora, Feldvai dio un paso atrás para ver cómo procedieron las cosas. Resultó ser una decisión brillante. De una forma u otra, Michael realmente persuadió a Seranus. Parte de esto involucró un tratado que asignaba oficialmente la mitad del mundo como dominio de los insectores, pero Feldvai estaba listo y dispuesto a renunciar a eso. Mientras Beldanava reviviera, eso es todo lo que necesitaba. Así se estableció una nueva relación, y pasaron más de 1000 años. Las cosas salieron bien. Ludora, que gobernaba a Michael, se reencarnaba continuamente,
perdiendo cada vez un poco más de su poder. ¿Cómo estás, Lord Michael? Muy bien, por supuesto. Y te he dicho muchas veces que no necesito tales honoríficos. Jejeje. Está bien, está bien. El hecho de que tú y yo seamos iguales es un secreto guardado entre nosotros. Tenemos que tener cuidado para no despertar sospechas. Estaban hablando justo después de la reencarnación más reciente de Ludora. Esta vez, Michael casi tenía rienda suelta para usar todo el peso de sus poderes, un hecho que Felby se alegró de ver. Una vez que la influencia de Ludora desapareciera, Michael podría hacer lo que quisiera con toda su fuerza, y eso significaba que los ángeles tendrían control total sobre aquellos con habilidades definitiva. Todos los molestos obstáculos en su camino, entre ellos Belgrim, se convertirían instantáneamente en obedientes aliados, comiendo de su mano. Y entonces incluso ese temible señor demonio caería. No soy tan ingenuo como Ludora, entiéndelo. Usaré todos mis poderes para derrotar a Guy Crimson, y no dudaré ni un segundo. El momento de nuestro enfrentamiento está cerca. Felby asintió emocionado con la cabeza. Ludora estaba tan preocupado por ganar su jueguito con Guy, pero mientras dejara que las reglas de compromiso lo ataran, nunca había tenido una oportunidad desde el principio. Si Michael, la fuente de la autoridad de Ludora, pudiera haber flexionado completamente sus músculos, Guy podría haber sido derrotado mucho más fácilmente, y sin embargo, Ludora nunca hizo un movimiento, lo que condujo al estado actual de caos. Si pudiéramos deshacernos de Ludora, el mundo caería en nuestras manos. Entonces todo lo que tendríamos que hacer es esperar a que Beldanaba regrese, ¿no? En efecto. Por eso, Felby, tengo un favor que pedirte. ¿Cuál es? Felby se animó. Era algo raro que Michael preguntara, la primera vez, de hecho. Quiero que te conviertas en mi recipiente. Era una oferta que Felby había rechazado en el pasado. Todavía estaban jugando los papeles de amo y sirviente, pero eran camaradas, en pie de igualdad. Felby no sintió que fuera el momento adecuado para tomar el volante en esta relación, por así decirlo. Pero cuando Michael explicó más las cosas, la mente de Felby comenzó a cambiar. Verás, por fin he tomado una existencia paralela de Belgrim como propia. Esto me permitirá transportarme hacia ti mientras permito que Ludora conserve sus poderes. Michael podría seguir usando a Ludora como señuelo mientras aprovecha todos sus poderes de Señor de la Justicia. Y eso no fue todo. Guardia del castillo, una de las mayores habilidades de las que Michael podía presumir, funcionaba de tal manera que protegía solo a quien poseía la habilidad. La lealtad de Michael hacia su amo era la fuente misma de su energía. Si la habilidad se extendiera también a los seguidores de su maestro, eso se desviaría de su ley no escrita de que nada es absoluto en este mundo. Por lo tanto, Guardia del Castillo trabajaba solo con el señor de la habilidad que lo impulsaba, y sería completamente imposible que una persona recibiera su protección si no le fuera completamente fiel. Por eso Ludora podía protegerse completamente a sí mismo y a nadie más, pero si Michael se convertía en una existencia paralela y establecía su residencia dentro de Felby, eso también activaría la Guardia del Castillo para Felby. Esto también ofrecía varias ventajas potenciales para el futuro. Si Ludora se marchaba y Felby se convertía en el señor indiscutible de Michael, inmediatamente obtendría la energía proporcionada por los más de 10.000 místicos que controlaba. Estos no se parecían en nada a los súbditos leales de Ludora. Eran seguidores parecidos a robots sin libre albedrío propio. Nunca se volverían contra él y la traición era imposible. No habría ninguna preocupación acerca de que estos sujetos cambiaran repentinamente su afiliación de la nada. Significaba que Felby tendría una defensa aún más sólida que Ludora, algo que superó sus sueños más locos. No había ninguna razón para rechazar la oferta de Michael. Felby tenía planes de que Michael se instalara dentro de su cuerpo una vez que Ludora fuera borrado de todos modos. Esto solo estaba acelerando un poco las cosas, como razonó Felby para sí mismo. En ese caso, apenas necesitas preguntar. Si prometes mantener nuestra relación como hasta ahora, con mucho gusto aceptaré tu oferta. Pero claro, amigo. Ven, entonces,
mi amigo. Entonces Felvai obtuvo su propio manas en la forma de Michael, señor de la justicia. Finalmente, llegó el día de la batalla final. Ludora había llegado al punto en el que necesitaba un esfuerzo valiente y concertado para mantenerse, requiriendo todo el peso de su fuerza mental. A pesar de ello, había decidido librar un último enfrentamiento contra Gai. Su plan, eliminar al señor demonio Rimuru y luego agregar a Veldora, uno de los dragones verdaderos, a su arsenal. Al principio todo iba bien. Belrind era abrumadoramente poderosa y capturar a Veldora parecía el menor de sus problemas. Por supuesto, desde el punto de vista de Felvai, realmente no importaba cuánto dañó esto al imperio. Si la batalla dio como resultado que uno o más caballeros imperiales despertaran, también era irrelevante para él. Lo que le importaba era deshacerse de Ludora y liberar a Michael. Mientras pudieran hacer eso, ni siquiera Gai sería una amenaza por más tiempo. Así que la atención de Felvai se centró en el último pequeño nudo de su plan, uno pequeño, sin duda, pero nada que pudiera permitirse el lujo de ignorar. Masayuki el héroe se parecía exactamente a Ludora, y peor aún, había desarrollado la habilidad elegido, parte del propio arsenal de habilidades de Ludora. Había una posibilidad distinta de cero de que Masayuki fuera una especie de repuesto, un cuerpo sustituto de Ludora en caso de que sucediera algo. Era una incertidumbre en el plan de Felvai, y ahora estaba tratando de abordarla. Pero no tenía idea de que el señor demonio Rimuru, alguien a quien ni siquiera había considerado un problema, descarrilaría todos esos planes. Fin del prólogo.